Buenos días a todos. Es diferente estar parada aquí adelante, no cantando, sino hablando la palabra. ¿Quiénes durmieron bien anoche? Porque yo no. Bueno, pero vamos a empezar esta palabra que sé que creo que Dios me ha dado para compartirla en este día. El título del mensaje es Libertad y Pureza. Y vamos a ver qué relación tienen estas dos palabras que aparentemente no están conectadas, pero lo vamos a ir desarrollando. Cuando nosotros escuchamos la palabra libertad, ¿qué se les viene a la mente? Algo bueno, ¿no? ¿Y qué es lo contrario a libertad? Y tenemos un rechazo hacia eso, ¿no? Porque es algo que no. Nadie quiere ser esclavo de nada. Pero seguramente alguno aquí debe saber que es dependiente de algo, que tiene alguna esclavitud en algo. Quizás su carácter, quizás una persona. Pero aunque a veces pensemos que somos libres, yo les quiero decir que todos los que estamos en esta sala hemos sido o somos esclavos de algo. Entonces, para explicarles esto, porque nosotros decimos a veces, no, yo no soy esclavo de nada. Pero para explicarles esto nos vamos a ir al principio. Cuando Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios de no comer del árbol del bien y del mal, fueron destituidos de la gloria de Dios y fue así que entró el pecado en la humanidad. El hombre pasó a ser esclavo del pecado. Y a través del pecado también entró la muerte. Cuando hablo de muerte, estoy hablando de la separación definitiva del hombre y Dios. Porque efectivamente nosotros tenemos la muerte física, eso todos lo vamos a experimentar, pero hay una muerte mayor, que es la separación definitiva de Dios. Entonces, el hombre fue destituido de la gloria de Dios y separado en ese momento. Pasó el tiempo y esta conciencia de pecado como tal se hizo comprensible a ellos cuando Dios envió su ley a los israelitas. A través de Moisés, en los 10 mandamientos, él hizo conocer su ley. ¿Y qué evidenciaba esta ley de Dios? Evidenciaba el pecado en el ser humano y evidenció la imposibilidad de cumplirla. Porque el hombre tenía una naturaleza pecaminosa que fue siendo traspasada desde Adán hasta nosotros. Y esta naturaleza pecaminosa no puede estar conectada a la naturaleza santa de Dios. Entonces Dios, en ese momento, bueno, no en ese momento, en realidad Él ya lo tenía planificado desde antes, pero esto, cuando Él envió la ley, fue como una preparación del terreno para lo que iba a venir, porque, como les digo, esa ley evidenció la imposibilidad del hombre de cumplir los requisitos de Dios. Entonces, el plan de Dios no era que quedemos desconectados de Él. Ese no era su plan. Sino que Él amaba a su creación y ama a su creación.
Así que decide abrir un camino entre Él y nosotros. Y ya saben a quién me refiero. Creo que la mayoría lo sabe. Si el fin de la ley del pecado es la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es decir, lo que les dije primero, la separación, alguien tenía que pagar ese precio para que se haga la justicia de Dios. Entonces Cristo, santo, con la misma naturaleza de Dios, porque Él es Dios, se ofreció a morir en nuestro lugar. Y entonces, a través de su muerte, hizo posible la justicia de Dios en mí. Yo no podía hacerlo. Él lo hizo por mí. ¿Y cuál es mi parte? ¿Cuál es la parte de nosotros? Creer en esa obra que Dios hizo a través de Cristo y nos las regaló. O sea, yo me apropio de lo que Cristo hizo. Esto que estoy hablando, creo que la mayoría lo sabe, son los fundamentos del cristianismo, pero lo estoy haciendo como un preámbulo para que lleguemos a esta conexión. Entonces, es decir, que yo soy justificado por la fe, por creer en la obra de la cruz. Soy salvo por fe, soy justificado por fe. En Romanos 8, 1, 2, por favor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, ¿no? Podemos ver la operación de tres leyes aquí. Por un lado está la ley de Dios, que nos revela el carácter de Dios. Por otro lado está la ley del pecado, que es con la que todos nacemos. Eso yo no lo puedo elegir, nazco con esa ley, bajo esa ley. Y al venir Cristo, como dice acá, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces vemos la tercera ley, la ley del Espíritu de vida, que es la que cumple la ley de Dios en mí y me reconecta con Dios. El carácter de Dios, que está revelado en su ley, es santo, es puro, justo, bueno. Ese es su carácter. Él es inmutable. Él va a ser, fue, será. Nosotros pasaremos, pero Él no cambia. Su carácter no cambia. Entonces esa ley es inamovible, tanto en el tiempo antiguo como ahora. Sigue siendo así. No es que Él acomode las cosas a nuestro parecer. Y las otras dos leyes, en cuanto a la ley del pecado y el espíritu de vida, vemos que la ley del espíritu de vida puede someter a la ley del pecado. Y digo que puede hacerlo porque depende de mí. A mí se me fue dado un libre albedrío, una voluntad de elegir lo que yo quiera hacer. Cuando yo recibo a Cristo en mí, recibo la naturaleza de Dios en mí. Recibo todo.
y recibo también esta ley del espíritu de vida que puede someter a la ley del pecado que está en mí porque es superior. Pero depende de mí. Entonces, otra cosa que cuando Cristo vino a morar en nosotros, cuando Cristo murió por nosotros, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, vino a morar en mí. Y la Biblia dice que nos hizo libres, nos adoptó como sus hijos, y ese espíritu se une a mi espíritu para ser uno solo. Cuando yo nazco físicamente, nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma, cuerpo. Cuando yo nazco, bajo esta ley del pecado, yo nazco físicamente y mi alma es la que gobierna mi físico, digámoslo así. Mi mente, el alma, en el alma está la mente, los sentimientos, ¿qué más? La voluntad, esas tres cosas. La mente, los sentimientos y la voluntad, que en realidad es lo que somos, ¿no es cierto? O sea, una persona no es solo lo que se ve por fuera, sino todo lo contrario, es más bien lo otro. Entonces, pero como nacemos desconectados de Dios, nuestro espíritu está dormido. Nuestro espíritu es como que no exista, está muerto. Pero al recibir a Cristo, nuestro espíritu es despertado. Y el Espíritu de Dios se hace uno conmigo para que esa ley del espíritu de vida pueda comenzar a operar. ¿Se entiende, no? ¿Y cómo sé yo que esto sucede? Porque ese espíritu que es despertado en mí da testimonio a mí, que despierta mi espíritu, da testimonio a mi ser de que soy hijo, de que esta obra sucedió. Mientras yo no lo recibo, no, el espíritu no puede dar testimonio de nada, o sea, es algo que hay que experimentar. En Juan 8, del 31 al 36, porfa. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo, en este caso Hijo con mayúscula, Cristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros fuimos hechos hijos de Dios y herederos con Cristo de todas las promesas de Dios y pertenecemos a su casa para siempre. Entonces, esto es lo que sucede cuando recibimos a Cristo. Y esto es algo que se va ampliando en nuestro caminar, porque no solamente se queda ahí, el recibir a Cristo y esto que les explico del Espíritu es lo primero que pasa en una persona cuando se convierte, cuando nace de nuevo. Pero de ahí en adelante, yo sigo dependiendo de Él, pero es como que esto apenas me habilita para comenzar a vivir esta vida cristiana, finalmente. Y ahora nos vamos al punto del
que hablábamos sobre la libertad y la pureza. ¿Qué tiene que ver la libertad con la pureza? Vamos a leer Gálatas 5, del 5 al 10. Por tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios, la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que está confundiendo, que los está confundiendo, sea quien fuere. Entonces, aquí, en resumen, Pablo nos insta a mantener pura nuestra fe en la obra de la cruz, no mezclando el antiguo pacto con el nuevo, no esclavizándonos de nuevo a la ley. Y esto es lo más importante. Mantenernos nuestra fe pura significa no mezclarla con nada más. Si yo empiezo a mezclar pactos, es decir, el antiguo pacto, que era cuando el hombre tenía que cumplir en sus fuerzas la ley de Dios, y el nuevo pacto, que significa que el Espíritu Santo cumple la ley de Dios en mí, yo quedo fuera de la gracia. Porque le estoy añadiendo a la obra de Cristo. ¿Y saben qué es en el fondo lo que está sucediendo? Que creo que Cristo no es suficiente. O sea, estoy desmereciendo la obra de la cruz. Si yo digo, bueno, yo creo en Cristo, pero por si acaso voy a hacer esta cosita más, para que Dios me quiera más, para agradarle un poquito más a Dios. O comenzar a mezclar con otras creencias. ¿Entienden? La fe tiene que ser pura. ¿Y cómo es que mantengo mi fe pura en el Evangelio de la cruz? O sea, en la obra de Cristo. A través de la renovación de mi entendimiento. Porque esto que les digo, que nosotros entramos a esta vida, es como la vida natural de cualquier persona. Nosotros nacemos bebés, pero tenemos que crecer. Yo no me puedo quedar en el mundo eternamente bebé o eternamente niño, porque no voy a poder enfrentar el mundo. El mundo está hecho para personas crecidas, maduras. Y es más, esas personas tienen a su cargo a los niños por un tiempo, porque el niño tiene que crecer. Entonces, esta renovación de mi entendimiento, ¿qué significa? Significa que yo tengo que conformar mi mente a la mente de Cristo, que es una mente madura, completa, terminada. Entonces,
esto que sucede con el Espíritu es una realidad instantánea, que sucede instantáneamente. Cuando yo recibo a Cristo, mi espíritu es despertado, mi espíritu se une con Él, Dios me da toda su naturaleza, la pone en mí, está toda la semilla aquí. Yo ya no necesito nada más de afuera. Pero ¿qué me toca ahora? Toca desarrollar esa vida, toca desarrollar esa semilla, toca crecer. Entonces, esta es la obra de perfeccionamiento que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hablamos de perfeccionamiento, en este caso estamos hablando en el sentido de madurez, que María tanto nos los ha predicado. Ser perfecto en esta vida no significa no fallar, hacer todo bien. No es así, porque sí seguimos fallando. Sí vamos a seguir haciendo las cosas mal a veces. Pero sabemos que estamos en el camino a esa madurez. Y ojo, ese perfeccionamiento dura toda la vida. No es que ya pasaron 10 años que soy cristiana y se acabó. No, después sigue saliendo otra cosa y otra cosa y otra cosa. El ser humano es tan complejo y hay tantas áreas en las que Dios tiene que trabajar en nosotros que dura toda la vida. Entonces, ¿cómo se hace esto de una manera práctica? Porque sí, yo escucho, bueno, sí, Dios va a perfeccionar mi vida, va a trabajar en mi vida, ya. Vamos a poner un ejemplo ahorita de cómo funciona. Por ejemplo, a mí se me presenta una situación X. Siempre a mí me van a surgir sentimientos, emociones. Yo voy a responder a esa situación, de alguna manera, ¿no? Entonces, en ese momento es cuando yo tengo la libertad de elegir si quiero que mi naturaleza pecaminosa me gobierne o la naturaleza de Dios, que es el espíritu de vida en mí. Ya sabemos que el espíritu de vida es superior a mi naturaleza. Entonces, si yo lo permito, Él la puede someter. Pero ahí está mi voluntad, porque Dios nos ha hecho libres. Somos libres de elegir. Eso es lo hermoso. No somos robots, como decía Yaque, la prédica pasada. Entonces, siempre cuando se me presenta una situación, no puedo evitar sentir. Y no puedo decir, voy a dejar todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento a un lado. No, porque todo eso es parte de mí también, ¿no? Entonces, pero lo que sí puedo hacer es evitar ser gobernado por eso que siento, por esas emociones. Si se me presenta esta situación y el espíritu que está en nosotros nos habla, porque Él habla, ya sea a través de un pensamiento, una palabra, lo que sea. Cuando uno quiere que Dios le hable, Él habla y uno puede escuchar. Entonces, si Dios me dice, mira, eso no, y yo dentro mío sí quiero hacerlo. O sea, yo quiero, porque me emociona, porque me gusta, porque me parece que es bueno, porque lo que sea. Si Él me dice, esto mejor no, yo puedo decidir y decir, sí, está bien, Señor, te rindo mi voluntad, te rindo mi corazón a esta situación y que se haga lo que vos me estás diciendo. O puedo decir, no me importa, yo quiero lo que yo quiero. Al comienzo de la vida cristiana, esto es un poco más difícil porque nosotros
como no conocemos a Dios todavía, o sea, lo hemos escuchado de oídas, sabemos de Él de oídas, estamos aprendiendo recién. Entonces nos cuesta creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta para mí y para el propósito que Él tiene, no solo para mí, sino para su iglesia en la tierra. Entonces me cuesta más creerle, me cuesta más lanzarme a la piscina. Pero conforme yo voy rindiendo mi corazón ante estas situaciones y digo, está bien, Señor, si no querés, no lo hago. O al revés, puede ser que yo no quiera hacer algo, como la historia de Jonás. El tipo se fue, Dios le dijo, anda a A y él se fue a Z. O sea, no quería hacer lo que Dios le estaba diciendo. Podemos hacer eso nosotros también. Entonces, conforme yo voy rindiéndome, conforme yo voy aceptando esa voluntad de Dios, es que mi mente se va renovando y voy madurando. En Gálatas 4, 1, 7, por favor. Pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, si yo no soy un hijo maduro, Dios no puede darme responsabilidades. Y no puede darme más de Él. En realidad yo lo tengo todo, pero Él no puede seguir avanzando. No puedo seguir avanzando en el conocimiento de Él porque no soy maduro, porque no tengo la capacidad de entender. En Hebreos 5:13, por ejemplo, Pablo les dice a esta iglesia, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y aquí yo tengo, los maduros en cambio practican lo que Dios dice que son. Si Dios dice que yo soy su hijo, yo me tengo que apropiar de eso y creerlo y practicarlo. Él dice que yo soy santo. Y uno dice, pucha, obvio que no soy santa, ¿no? Si hago tantas cosas mal. No, pero soy santa en el Espíritu. Soy santa. Soy amada. Soy escogida. Fui perdonada. Entonces, yo me apropio de eso, lo creo. Esa es la práctica del Evangelio. Y además, un hijo inmaduro es incapaz de recibir la herencia. Como decía acá, en nada difiere el esclavo. Yo puedo vivir una vida cristiana, puedo ser cristiana, puedo haber nacido de nuevo, puedo ser salva, pero yo puedo vivir una vida cristiana como bebé eternamente y no voy a recibir lo que Dios tiene para mí. O sea, en el sentido de conocerlo, de experimentar. Entonces, aquí yo les voy a contar mi testimonio, lo que a mí me sucedió en cierta situación, porque cuando yo recibí esta palabra que tenía que hablar sobre la libertad, fue porque yo viví esa vida cristiana durante muchos años, esclava, sin creerle a Dios lo que Él decía de mí. Yo viví azotada por la culpa, por la condenación, de que creía que lo que yo hacía no era suficiente para que Dios me ame.
ser aceptada por Él. Y ahora yo puedo ver que en el fondo yo estaba creyendo esto que les dije, que yo no estaba creyendo que Cristo era suficiente para mí. Yo creía que yo tenía que hacer algo más. Y puede ser que no sea el caso de ustedes, porque cada quien tiene su vida, finalmente sus luchas. Puede ser que esté siendo esclavo de depresión, de soledad. No sé. Pero yo tengo que decir que a través de la renovación de mi entendimiento es que yo pude saber que era amada, aceptada, perdonada. Y no sentí más culpa. No sentí más condenación. Y me acerco libremente al trono de la gracia todos los días. Entonces, básicamente es eso. Yo no sé si me estoy olvidando de algo, la verdad que... Pero mantengamos la fe pura en nosotros, el evangelio puro, sin mezclas, sin contaminarlo con lo que yo quiero hacer, que según yo va a ayudar a que Dios me acepte más. Y eso es lo que hace la religión, todas las religiones. Eso es lo que hacen, nos ponen este yugo de esclavitud nuevamente para decir que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, para ser aceptados y amados cuando Dios nos dice que no, que Él ya lo hizo. Y eso es lo que verdaderamente nos hace libres. Aceptar la obra completa de Cristo. Les quiero pedir a mi equipo de alabanza que se olvidó de mí. Que pasen, por favor. Yo quiero que cantemos una canción. Quiero que en este momento cerremos nuestros ojos y pensemos en lo que, en nuestra relación con Dios, en cómo estoy yo delante de Él. ¿Estoy creyendo lo que Él dice? ¿O estoy interpretando las cosas a mi manera? Porque si yo estoy viviendo la vida cristiana a mi manera, corro el riesgo de finalmente salirme de ella. El regalo de la salvación, Dios no nos los quita a no ser que nosotros renunciemos a Él. Y una persona inmadura, una persona que no crece, que no avanza, como dice María siempre, retrocede. Y ahí está el peligro de comenzar a mezclar el evangelio y finalmente empieza a entrar confusión y me alejo, me aparto. Les pido que se pongan de pie, por favor. Vamos a... Andrea, por favor. Y les voy a leer, un último versículo que resume todo esto que he hablado. En Colosenses 1, 19, 23. Pues a Dios en toda su plenitud,
le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, todas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado de su propia presencia, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse de Él sin ninguna falta. Esto es lo más hermoso. Es lo que más me conmueve. El amor de Dios, que no se quedó pasivo cuando nosotros nos apartamos, y no se queda pasivo cuando yo me aparto, sino que busca la forma de conectarse conmigo.